¿Qué tal? En este video vamos a hablar acerca del fundamento teórico que equivale al módulo de este trimestre, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando acerca de qué es un circuito. Un circuito básicamente es una definición general, puede ser un camino cerrado por donde circula corriente, ¿sí? Es para verlo de una manera esquematizada y que sea más fácil de entender. ¿Dónde podemos ver un circuito de corriente eléctrica? Nuestro teléfono celular posee un circuito eléctrico. La configuración para poner los focos en nuestras casas se realizó un circuito eléctrico y en diferentes dispositivos electrónicos, en diferentes configuraciones podemos observar circuitos eléctricos. Es algo común dentro del mundo de la electrónica, ¿sí? Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver un circuito eléctrico con dibujos, vemos un bombillo, un interruptor y una batería, ¿sí? Eso es lo más básico que existe. A la derecha podemos ver cómo se representa comercialmente o simbólicamente para el estudio tanto de físico como cursos de circuito, como para compra de los principales elementos del circuito. ¿Eh? Ahí podemos observar algunos tipos de elementos que hay, por ejemplo, el generador, que suele ser la batería o la fuente de voltaje, es el que vemos ahí. La resistencia, que parece una sierra, es lo que regula o controla que también circule la corriente, que ya básicamente sabemos que es la corriente, igual ahorita lo repasamos. Y vemos otros elementos como el inductor y el condensador, que son elementos que se utilizan dentro del mundo de la electrónica y quizás hablemos de ellos más adelante. Y el interruptor, que es por lo general lo que regula si pasa o no corriente, y es lo que nos permite, por ejemplo, estamos acostumbrados que el interruptor de nuestra casa, si lo subimos, enciende, si lo bajamos, apaga. Él básicamente controla si circulan o no. Si usted apaga, él se abre y esto nos permite que la corriente circule. Y pues imagine usted un camino, una carretera que le falta un pedazo, obviamente no puede circular. Y cuando cierran ese pedazo, te vuelve a circular. Eso es básicamente lo que es un circuito. Vamos a hacer un pequeño repaso. En el módulo encontrarán que este es un repaso similar al visto en la parte final del módulo anterior, en el cual se habla un poco acerca de electrocinética, es decir, cargas en movimiento. La carga en movimiento produce corriente, ¿sí? Vamos a centrarnos principalmente en esta fórmula. Corriente I es igual a Q sobre T, que nos indica que la corriente, que es I, que es básicamente cómo se mueve los electrones en los conductores, es igual a la carga que hay dividida entre el tiempo. Entonces, en pocas palabras, la corriente es la carga eléctrica en movimiento. Su unidad en el sistema internacional es el ampere, que un ampere es un coulomb sobre un segundo. Su símbolo suele utilizarse la I mayúscula para CC, ya pronto sabrán que CC es corriente continua, y para corriente alterna. Esto se debe en honor al físico Ampere, que ya hemos hablado de él. Eso fue a inicio del siglo XIX. Hace no mucho se entabló esta conversión. Entonces vamos a hablar de los tipos de corriente. Existen 4 tipos de corriente: corriente continua, corriente senoidal, corriente exponencial y corriente senoidal. Entonces, básicamente vamos a centrarnos en los dos de arriba. Hablamos de la corriente continua. La corriente continua es aquella que, como su nombre lo dice, pues se puede expresar gráficamente con una línea recta. ¿Y dónde vemos la corriente continua? Pues, por ejemplo, dentro de una batería. Una batería nos dice que nos da una corriente de tanto, esa corriente se va a mantener constante siempre. Lo podemos ver en una pila, una batería de estas que compramos para poner al control y demás. La corriente alterna, no, la corriente alterna varía en esa fórmula que está ahí, que tiene la fórmula de un gráfico senoidal. Ustedes recuerdan la función seno en matemática, es como una especie de una onda que tiene crestas y valles y demás elementos. ¿Y dónde la podemos ver? Pues la que capturamos de nuestro tomacorriente, es una corriente alterna. Es obvio que quizás surja la pregunta que la corriente alterna, si baja, pues hay fluctuaciones, obvio la luz puede fluctuar y demás. Por eso la mayoría de los dispositivos que usted conecta tienen una especie de transformador, es decir, transforma nuestra corriente alterna a corriente continua. Y los otros tipos, pues, no viene al caso en este momento. Usted en sus múltiples y abundantes ratos de ocio lo puede seguir ampliando. ¿Sí? Aquí vemos a ver la corriente no, la convencional es la más empleada por las industrias, y eso. Y el instrumento de medición, que es importante, de la corriente se conoce como el amperímetro, ¿no? Es un dispositivo que te mide la corriente que hay en un circuito. A lo mejor alguno ha tenido la oportunidad de ver estos dispositivos que suelen ser utilizado más en uno que se llama multímetro, que también te mide otros factores que intervienen, otros fenómenos que están interviniendo en el circuito, y entre esos está la corriente. Pero si usted quiere uno que solo mida corriente, se conoce como el amperímetro.
Entonces, hablemos ahora del voltaje. Pues el voltaje es un potencial electrostático, básicamente es como la energía necesaria para poner en movimiento nuestros electrones. Sí, ahí vemos la fórmula que está en su forma natural, utilizando una integral. Mejor en matemática alguna vez han visto la integral, si no, yo sé que si en cursos posteriores que usted estudie, realice estudios posteriores, pues es muy probable que usted vea lo que es una integral. Entonces, voltaje igual a campo eléctrico por la distancia, ¿no? Eso es lo que es el valor del voltaje. ¿Sí? Gráficamente podemos ver el voltaje llevar, por ejemplo, una partícula desde A hasta B, o sea, es una diferencia de voltaje que se suele llamar en algunos textos, movilizar un objeto de A hasta B, que en este caso sería movilizar nuestros electrones, nuestras Q, ¿sí? Para que se muevan. Entonces, algunas curiosidades del voltaje, pues sabemos que la unidad es el voltio, ¿sí? Volt en inglés, el símbolo es la V para corriente continua y la V minúscula para corriente alterna, que ya sabemos cuál es la diferencia. Y eso proviene de su nombre del italiano Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. No será el nombre del señor que se le dio el nombre de voltio a la unidad de voltaje. ¿Sí? El instrumento de medición para este se conoce como voltímetro, ¿sí? Dependiendo al tipo de corriente que usted mida, todos esos factores intervienen dentro del instrumento de medición. Es lamentable que no podamos ver los instrumentos en vivo. En vivo es para que usted observara qué es un amperímetro, qué es un voltímetro y demás. Entonces, ¿cuál es la relación entre la corriente y el voltaje? Para que exista corriente debe haber un voltaje. Y eso va a depender siempre, el voltaje va a depender siempre, como ven en la primera opción, la corriente eléctrica es un conductor, puede considerarse como el efecto producido por la energía de voltaje, que es lo que hablábamos, el voltaje es el que pone en funcionamiento la corriente. El segundo punto dice que para el voltaje la corriente I depende de la naturaleza del material del conductor y de sus dimensiones. Dependiendo, ¿no?, qué resistencia presente ese material, así será el voltaje. De eso ya lo conocemos, que es la famosa ley de Ohm, de la cual hablaremos más adelante. Con esto se pueden definir las 4 leyes del campo de la electricidad. ¿Se acuerdan que ahora existen 4 herramientas para estudiar cualquier circuito eléctrico que encierran todo el mundo de la electricidad? Son 4 leyes básicamente. Existen diferentes modelos matemáticos que nos permiten estudiar de una manera más sencilla los circuitos eléctricos, pero los más poderosos, los más conocidos y los que se utilizan en diferentes textos a nivel de secundaria, pues son los que vamos a mostrar a continuación. La primera de ellas, la que hablábamos, la ley de Ohm, ¿sí? La resistencia de un conductor lineal en que si la corriente es proporcional al voltaje aplicado puede considerarse que es la oposición al transporte de cargas a través de un conductor. Y la vemos definida por resistencia. Recordemos que el señor Ohm le da el nombre a la unidad de resistencia. Si ustedes la pueden despejar, la han visto, I igual a V sobre R es relativo, no es despejar la ecuación. Esa es la famosa ley de Ohm, ¿sí? Que ya recordábamos el video anterior, que independientemente de la temperatura a la que se encuentre, la resistencia va a ser independiente tanto del voltaje como de la corriente, ¿sí? La resistencia de los materiales, recordará usted que es la oposición que tengan ellos al paso de la corriente. ¿Sí? Entonces eso es la famosa ley de Ohm, una de las leyes más poderosas dentro del mundo de la física y dentro del campo de la electrónica. La siguiente ley es algo nueva para nosotros, no la hemos visto, la primera vez que la vamos a ver se conoce como la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Un señor alemán que hizo múltiples estudios a los circuitos y demás. Usted puede investigar la biografía del señor Gustav Kirchhoff, un tipo que hizo estudios relacionados a circuitos eléctricos y anunció 2 leyes muy poderosas. La primera ley establece que la suma algebraica de las intensidades de corriente en cualquier nudo del circuito es igual a 0. ¿Sí? Eso quiere decir, por pronto veremos qué es el nudo de un circuito, lo veremos, es donde se unen 2 o más cables. Cuando se unen 2 cables se forma como una especie de T, eso lo veremos, ya lo vimos en un circuito, pero más adelante veremos circuito. La suma de todas las corrientes que llegan a ese puntito tiene que ser igual a 0. Y la segunda ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las tensiones o voltajes a lo largo de cualquier malla cerrada es igual a 0. ¿Se recuerdan el dibujo de un circuito eléctrico? Ese cuadrito se le suele llamar malla, pero para que eso ocurra tiene que ser algo plano. Obvio que en el mundo real tenemos las cosas en 3 dimensiones y no ocurre así. Por eso hablamos que la ley de Kirchhoff es una herramienta poderosa para trabajar idealmente y matemáticamente circuitos. Pero en el mundo real pues es bastante complicado, pero sí tiene a llevar una relación de que se puede aplicar con la mayor precisión posible y también utilizamos nuestros instrumentos de medida. Básicamente las leyes de Kirchhoff son para estudiar
que se van a realizar. Y aquí podemos ver un ejemplo de un circuito donde ven el puntito azul donde dice nodo 1, pues ahí la suma de corriente tiene que ser utilizado para el estudio de de la primera ley de Kirchhoff, que era que la suma total de las corrientes que entran y salen a un nodo, que es el puntito azul que ven ahí, siempre tiene que ser igual a cero. Y la segunda, pues que en ese cuadro, en ese cuadro que hay ahí completo, la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a cero, ¿sí? Ojo, tanto la ley de Ohm como la ley de Kirchhoff se pueden utilizar para resolver un problema, se pueden utilizar ambas. También puede ser que en algún caso sea más fácil utilizar la ley de Ohm y en otros casos sea más fácil utilizar la ley de Kirchhoff. Pero cuando veamos ejemplos y resolvamos ejemplos, pues aclaremos más este punto, ¿sí? Y la última de las 4 leyes de la electricidad, esas leyes de los circuitos que son poderosísimas, tenemos la ley de las potencias, ¿sí? Recordamos que la unidad de potencia es el watt. Aquí podemos ver cuál es la unidad para la potencia eléctrica y podemos ver las diferentes formas de cómo se presenta potencia. Potencia igual a voltaje por corriente, igual a corriente al cuadrado por resistencia, igual a voltaje al cuadrado sobre R. Usted puede utilizar cualquiera de estas versiones. ¿Dónde se deriva esta versión? Pues agarrando esa formulita y la ley de Ohm y jugando entre despejar, ecuaciones, igualaciones y demás, ¿sí? De ahí sale la ley. Ya tenemos las 4 leyes fundamentales. La ley de Kirchhoff, las 2 leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm y la ley de potencia. Y vamos a ver circuitos sencillos de corriente continua. Vamos a estudiar hay 2 tipos de circuitos, bueno, 3 tipos de configuración de circuitos o que usted lo puede armar. Sí, sería divertido poder armar circuitos en el mundo real. Vamos a ver si en otro video vemos armando circuitos. Entonces, este que está aquí, que es un circuito serie, que está aquí, tiene algunas características interesantes. Un circuito serie tiene una configuración de esa manera en que parecen que todas las resistencias van conectadas por el mismo cable y no se utilizan cables aleatorios en el dibujo, ¿no? Al mundo real hay otras cositas ahí, pero en el dibujo observen que un solo cable está conectando todas las resistencias. Recuerden que las resistencias son las sierritas que usted ve ahí, ¿sí? Y vemos una batería, es una configuración de circuito en serie. Donde podemos ver los circuitos en serie. Si alguna vez ha colocado usted una extensión de esas de luz para Navidad, que por cierto estamos cerca de Navidad, y usted conecta una y se quema un foquito, si la extensión no prende, quiere decir que esa configuración de foquitos estaba en serie, ¿sí? Vamos a ver unas características de los circuitos en serie. La resistencia total de los circuitos en serie es sumarlos, ¿sí? Sumarlos. Si tengo 3 resistencias, las sumo como sumo los números. La corriente será igual en cada uno de los elementos. La I va a ser igual en cada uno de los elementos que conforman nuestra configuración serie. El voltaje, para poder calcular el voltaje en cada una de las resistencias que estaban ahí en el circuito, usted debe utilizar la ley de Ohm, ¿sí? Y la potencia, pues, es igual a la suma de todas las potencias. Y la ley de los voltajes de Kirchhoff se aplicaría en estas configuraciones, pues, la suma algebraica, las elevaciones y caídas de voltaje alrededor de una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. En estos problemas, así, cuando vemos ejemplos así, no hay que aplicar tanto la ley de Kirchhoff porque utilizaríamos una ley tan poderosa para algo que es tan sencillo que se puede utilizar la ley de Ohm. Y la siguiente configuración que vamos a ver se conoce como un circuito en paralelo o redes en paralelo, ¿sí? Observen que acá los cables intervienen algunos cables que colocan resistencia, ¿sí? Los elementos están en paralelo y tienen terminales en común, como dice ahí el texto. Entonces, esta configuración, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de nuestro foquito. Si tenemos una extensión de foquito y se nos quema un foquito y nosotros lo quitamos y vuelve a funcionar nuestra extensión, quiere decir que está configurado en paralelo, ¿sí? Por lo general, les voy a dar otro ejemplo para que usted vea la diferencia entre configuraciones serie y configuraciones en paralelo. Los bombillos en su casa, los focos en su casa. Usted tiene un interruptor para prender el foco de la sala, tiene un interruptor para prender el foco de su cuarto, tiene un interruptor para prender el foco de la lavandería, por citarle ejemplo, ¿no? Si fuese en serie, un solo interruptor encendería todos los elementos de su casa, o sea, todos los bombillos, ¿sí? Es obvio que no puede ser así, porque usted prende un foco y se prende toda la casa, sería en serie, pero si usted, cada interruptor controla diferentes bombillos, entonces estamos hablando que tenemos una configuración en paralelo. ¿Sí? La resistencia total del circuito en paralelo, pues las características, pues es la suma de los inversos de la resistencia. Un poquito más abajo vamos a ver la expresión matemática de eso, ¿sí? Acá nos hablan de que es menor al resistor más pequeño y demás, pero vamos a ver un ejemplo matemático para que se entienda. O sea, el voltaje a través de cada elemento paralelo siempre va a ser el mismo y para encontrar la corriente, pues aplicamos la ley de Ohm. Es totalmente a los circuitos
serie. Pues la ley de Kirchhoff, ahí me hablan de las corrientes y los nodos y demás, ¿sí? Entonces, eso por ahí. Y vamos a hablar sobre los instrumentos que se utilizan para medir. Vamos a hablar de los instrumentos que se utilizan para medir. Antes de eso, quiero hablar de que existen configuraciones que combinan tanto serie como paralelo, se conocen como configuraciones mixtas, ¿sí? Para ver esas configuraciones mixtas, cuando veamos los ejemplos numéricos, entonces vamos a poder observar cuáles son las diferencias que existen entre ellos, ¿sí? Los instrumentos que existen para medir, pues tenemos el voltímetro digital. Los voltímetros digitales, pueden ver ahí la información. Eso que te pueden ver aquí se llama un medidor de D'Arsonval, ¿sí? Es una agujita que traían los antiguos instrumentos de medición de corriente, de voltaje, de resistencia. Es una aguja que se mueve a los movimientos. Tiene, para explicar los movimientos de eso, tiene algún fundamento, pues que va relacionado principalmente a campos magnéticos y demás, algo que todavía no hemos estudiado y que quizás estudiemos en el curso, dependiendo de cómo nos va el tiempo. Si no, usted aprovechará su múltiple y abundante rato de ocio para hablar un poco de magnetismo y de campos magnéticos, que tiene una relación con los campos eléctricos, y la física se va enlazando. Actualmente los dispositivos electrónicos para medir corriente y voltaje son digitales, utilizan su pantallita digital que habla a formato de unos y ceros y demás, ¿sí? Anteriormente pues utilizaban este formato de la aguja. Y aquí podemos ver algunos tipos de medidores, como ven, los análogos, que es lo que les mencionábamos, que son los que tienen la agujita esa de D'Arsonval, y los digitales, y que por ahí les puedo mostrar un par que tengo por ahí, que lo he utilizado para laboratorios y demás, donde pueden ver, eso se llama multímetro, los amarillos. Y acá podemos ver un multímetro análogo, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la configuración en serie y paralelo para hacer un repaso aquí, ¿sí? Quiero que vean cómo se calcula la resistencia total en un circuito en serie. R1 más R2 más R3, o sea, sumar los números. ¿Sí? Y en paralelo es buscar el inverso. 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y demás. Y por último tenemos los circuitos mixtos, pues, que según la posición de las configuraciones usted lo va sumando. Usted analiza si las resistencias están en paralelo, usted las calcula en paralelo y después las suma con las que están en serie, ¿sí? Eso, para poder explicarlo de una manera más detallada, tendríamos que ver ejemplos resueltos. Y bien, este fue el fundamento teórico de todos los capítulos que están en su módulo, ¿sí? Bastante un poco resumido. Hemos visto las 4 leyes de la electricidad. Observamos la ley de Ohm, que nos habla de la relación entre la resistencia, el voltaje y la corriente. Observamos la primera ley de Kirchhoff, que nos habla que la suma de corrientes que llegan a un nodo tiene que ser igual a 0. Y hablamos de la segunda ley, que habla de voltaje, que la suma de los voltajes en una malla o una configuración plana tiene que ser igual a 0. Y la ley de las potencias, pues, que es determinar la potencia que funciona en el circuito, que se da en watt, que es una relación entre la voltaje y la corriente, para determinar la potencia que tiene el circuito. Y sí, la potencia se relaciona como cuando compramos un vehículo y le vemos los famosos caballos de fuerza. Los caballos de fuerza también son unidades de potencia, o sea, la capacidad que tiene ese dispositivo, mientras mayor, más potencia tenga y demás, la eficiencia y demás. De eso podemos hablar en otra ocasión. Y tenemos 2 tipos de configuraciones para corriente continua, corriente constante, que es la configuración en serie y la configuración en paralelo. Y si combinamos ambos, obtenemos la configuración en mixto, ¿sí? Pero que lean su módulo. Esto es un breve video solamente para ponerlo gráficamente. Lean el módulo, ahí está la información, y próximamente veremos los ejemplos. Espero se encuentren bien.